Buenos días hermanos, buenos días iglesia, Dios les bendiga y les guarde. Buenos días, recordemos que este es el día que Dios ha creado para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Queremos tocar un tema mirando los informes, mirando opiniones o escuchando opiniones que nos rodean. Queremos tocar un tema que puede llegar a ser espinoso o delicado para muchos, pero creo que es muy importante en este tiempo. Y es que no hay otro evangelio. Hay algunos lugares y algunos apóstoles que advierten con respecto a los tiempos finales. Quisiera leer primeramente lo que dice el apóstol Judas, hermano del Señor Jesucristo, a la iglesia en su carta, en su epístola, y dice así de esta manera: amados por el gran empeño que tenían en escribirles acerca de nuestra común salvación, que he sentido la necesidad de escribirles, exhortándoles a contender ardientemente por la fe, que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. ¿Y esto qué implica? La fe dice que entra por el oír y oír palabra de Dios. Por eso la importancia que tiene de escuchar bien y de discernir bien cómo está y de dónde viene esa palabra. El apóstol Pablo también dice en Gálatas algo importantísimo. Dice, no hay otro evangelio, sino que hay personas que se introducen encubiertamente también y pervierten el evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Por eso, en esta mañana vamos a ver cómo lo podemos determinar a esto y de qué manera podemos analizarlo. Y vamos a leer para esto la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, que dice así, capítulo 4, versículo 1. Dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y a los muertos por su manifestación y su reino. Dice, predica la palabra e insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestro conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Precisamente la idea de transmitir este mensaje es mirando la pasión que pone el apóstol Pablo en formar a su discípulo para que forme discípulos. Esto es el texto que acaba de leer el pastor. Vemos cómo está instruyendo con cosas específicas para hacer. Ahora, creyentes, podemos llegar a razonar esto. Hay muchos. Creyentes hay muchos. Muchos dicen yo creo, y se llenan los lugares, o es fácil reunir a muchos que se llaman creyentes. Pero discípulos son pocos. Un discípulo es uno que escucha, que aprende, que recibe y después comparte. Y acá estaba el apóstol haciendo énfasis en la formación de un discípulo para que formara a otros discípulos. Yo estaba charlando ayer con alguien que me hablaba de muy lejos, de allá de Texas, y me alegraba de reconocer en este joven, Abelito, un discípulo. Un discípulo es uno que recuerda algo que recibió, que lo tiene impregnado, lo tiene internalizado. Y decía esto, por eso me di cuenta que no se trataba de un creyente nada más, sino de un discípulo. Cuando me dice, todavía recuerdo esta enseñanza, yo no practico el pecado, practico el arrepentimiento. Y me recordaba otra discípula, Normita Oro, que dice, todo lo que ustedes me han ministrado y he entendido, yo lo puedo compartir con mis hijos y con otros. Entonces, acá la enseñanza del apóstol Pablo dice que predique el evangelio, le dice a Timoteo, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, que instruya. ¿Sabe? Porque está advirtiendo lo que nosotros mismos podemos advertir en esta hora, que son tiempos difíciles, que son tiempos peligrosos. Y hay muchos que ya no soportan, no quieren oír la sana doctrina, lo que dice el consejo de Dios, la palabra de Dios. Y dice que amontonan o acumulan maestros para oír lo que ellos desean oír.
apartando los oídos de la verdad, dice este texto bíblico, y creyendo en los mitos. Es decir, o la verdad o los mitos, la verdad o la mentira, las fábulas. Bueno, muchos en estos últimos tiempos, en los tiempos que todos reconocemos que son tiempos difíciles, que vemos señales, muchos apartarán sus oídos, y hablaba el pastor de escuchar, la fe entra por el oír. Dice, muchos apartarán los oídos de la verdad para volverse a las fábulas, a los mitos, al engaño. ¿Sí? Es tan importante poder hacer una diferencia en esto porque está nuestra salvación. Como decíamos, la fe entra por el oír. Ahora, si nosotros somos impregnados de palabras que van por fuera de la verdad, o son verosímiles, no son realmente lo que deben expresar o cómo deben expresarse, tenemos la posibilidad de ser engañados. Y cuando uno es engañado, decíamos que en los posteriores tiempos, dice la palabra, muchos van a ser engañados aún, dicen los escogidos de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra seguridad o cuál es nuestro seguro asidero? Sino la palabra y la verdad que en ella está escrita. Por eso debemos saber, como bien decía la pastora, como dice también el capítulo 3 de la segunda carta de Timoteo, dice, vendrán tiempos difíciles porque los hombres serán amadores de sí mismos. Y cuando uno es amador de sí mismo, no escucha a los demás. Es soberbio, es orgulloso, es jactancioso, no está dispuesto a aceptar lo que le puedan decir para corregir. Entonces, ahí está el error. Y ahora, si estas personas, persuadidas de esta manera, son aquellos que llevan la palabra, aquellos que predican, ¿a dónde irán aquellos que escuchan? ¿Cuál será el fin de aquellos que escuchan? Es importante saber que no es lo mismo ser un creyente que un discípulo. Un discípulo va a discernir la palabra. Primeramente abrir, como decimos, abrimos la palabra. Discernimos, examinamos la palabra. Es importante no quedarse con la primera impresión de lo que hemos leído, porque es un dato más. Si leemos, entra un dato más a nuestra mente. Cuando uno escucha. Y cuando escuchamos, exactamente. Si no, escudriñar. Se nos enseña esto, escudriñar la Escritura. Y yo le decía también esta mañana a alguien que hablábamos sobre esto, de buscar la revelación. La revelación. Revelación es lo que está en la profundidad de la palabra, para que no seamos llevados de aquí para allá, ¿no? Como también somos advertidos. Advertencia. No temamos a esa palabra. No es lo mismo la amenaza, la intimidación que la advertencia. Yo creo que la palabra de Dios siempre nos va a advertir. Claro, yo dije leer y escudriñar, pero primeramente oímos, ¿sí? Exacto. Por eso queremos dejar este texto en sus manos. Estamos leyendo primeramente Judas, después hemos leído Segunda de Timoteo, capítulo 3 y capítulo 4. Léanlo completo porque es una muy buena enseñanza. Y luego la advertencia de Pablo cuando habla a los Gálatas, que no hay otro evangelio. Tenemos que tener cuidado con aquellos que entran en contacto con nosotros y, como bien decía la pastora, discernir aquellas cosas que nos dicen o nos quieren enseñar. Si no pasa por la Biblia, no sirve. Lo que dice la palabra de Dios es la revelación profunda y es la que tiene la verdad para nosotros y es la que nos lleva a la salvación. La palabra siempre es la misma, ayer, hoy y siempre. La palabra no pasa, es muy vigente. Así que cuanto más en este tiempo, en estas circunstancias que vivimos y oímos y que estamos tan en contacto con la información o con la deformación de la noticia, como usted quiera llamarlo, con tantos datos, qué bueno es estar alerta como un discípulo. Recuerde, yo quiero hacer énfasis en esto en esta mañana. No es tanto ser creyente, porque creyentes son muchos. El mismo enemigo dice que cree y tiembla, pero un discípulo es uno que escucha, que aprende y que después comunica. Así que nosotros, si hay una tarea que queremos seguir haciendo hasta el final, es predicar la palabra, instruir,
redarguir, estar insistiendo en conocer la verdad. Y no nos vamos a cansar de decir, lea la palabra y pida revelación. Y cuando escuche algo, páselo por la Biblia. Tiene que estar en la palabra. No tiene que ser algo que se contrapone a la verdad eterna que Dios nos ha revelado en su palabra. Bueno, para terminar con esta pequeña meditación, quisiera dejarle algo que nosotros aprendimos cuando justamente estábamos en nuestros primeros pasos en el Evangelio allá hace muchos años atrás. Y es esto. Nos enseñaron que un discípulo es aquel que escucha todo lo que Cristo dice y hace todo lo que Cristo manda. Así es. Así que, hermanos, tomen esta meditación como para ponerla a funcionar. Así no somos engañados y así realmente podamos a otros enseñarles a caminar sobre la verdad para encontrar la salvación en Cristo Jesús. No nos conformemos con ser creyentes. Las iglesias, las organizaciones están llenas de creyentes o simpatizantes del grupo, de la comunidad, de los líderes. Nosotros tenemos que anhelar ser discípulos y hacer discípulos. Para esto nos envió el Señor en la Gran Comisión. Dijo, id a todo el mundo y haced discípulos, que es uno que escucha, es uno que aprende y es uno que comunica. Mire, no sé si podrá ser un discípulo o más, pero lo que importa es que ese discípulo va a ser fiel ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Ese es el compromiso. Hermanos, hasta aquí llegamos. Dios les bendiga, les guarde. El Señor haga resplandecer el rostro suyo sobre ustedes. Amén. Y tengan paz. Este es un tiempo que la precisamos. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Los extrañamos y los amamos, los amaremos siempre. Reciba usted el amor de Dios a través de estos pequeños, cortos, pero intensos mensajes para su vida y su familia. Dios les bendiga.